días, bienvenidos de nuevo a un programa de Aristas de Prisma Latinoamérica. Mi nombre es Fabiola Carballo y hoy los voy a estar acompañando en el formato panel con dos invitadas, Marcia Silva y Diana Segura Román. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de violencias en el habitar, en el cuerpo y construcción social del cuerpo de las mujeres. Bueno, Marcia es comunicadora con más de 14 años de experiencia en lo que es la comunicación social para el desarrollo, y Diana es psicóloga y activista menstrual y ha trabajado con grupos de mujeres y con colectivos, ¿verdad?, hablando sobre el tema. Bueno, para hablar un poco, para introducir un poco la temática, ¿verdad?, que nos trae hoy a este panel, Diana y Marcia, ¿verdad? ¿Qué es el cuerpo desde la perspectiva de género? Bueno, para mí es como, tiene que ver con la deconstrucción, ¿verdad? Porque cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de los roles, ¿verdad? Como de los estudios que se ha hecho desde hace más de, no sé cuántos años, 50, 60 años, ¿verdad? Que ha venido como desmenuzando esos roles de género y como a nosotras, las mujeres, se nos han encasillado, ¿verdad? A lo largo de todos esos años. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, tiene que ver con esos roles y cómo empezamos poco a poco a deconstruirlo, ¿no? Yo lo veo desde ahí. Sí, aunado a lo que nos está compartiendo Marcia, el cuerpo también es un territorio, ¿verdad? De hecho, los feminismos comunitarios hablan del cuerpo como territorio de lucha, de resistencia, y desde el ámbito también de mi trabajo como profesional y activista, tiene que ver como con esta sacralidad de lo cíclico también, y uno de esos componentes de la integralidad humana, porque somos cuerpo, mente, espíritu, ¿verdad? Somos varias dimensiones, y esa es un poco la concepción también a partir de la psicología feminista que yo ejerzo. Sí, claro. Me parece que es un tema muy interesante porque sí, hablar de la perspectiva de género desde un cuerpo femenino o un cuerpo con útero, ¿verdad? Nos lleva, ¿verdad?, a repensar qué significa esto femenino en este cuerpo, en esta experiencia que tengo yo como mujer. Entonces, para ir introduciéndonos un poquito más, ¿verdad?, cómo se construye el habitar de las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo habito yo este cuerpo femenino en mi cotidiano? Bueno, yo podría decir que esto parte mucho de los roles, justamente un poco desde el estereotipo, los roles asignados y socializados por el género, porque desde que somos una célula en el útero de la mujer que nos va a dar a luz, empieza todo el tema de la socialización, que a uno le preguntan, ¿qué va a ser hombre o mujer?, ¿verdad? Entonces ya desde ahí hay cargas sociales, hay imposiciones sociales, y además el cuerpo de las mujeres específicamente también se habita mucho desde los roles de el dar placer a otros, porque además se nos nubla el placer propio, pero también de maternar, ¿verdad? Está como esta gran imposición. Entonces pienso que en la cotidianidad esos roles evidentemente son constantemente reproducidos, recordados, porque parece que no nos podemos salir de ahí. Reproduzidos, recordados y no cuestionados, ¿verdad? Que es que yo creo que ese es el punto, que es como, de alguna manera la sociedad ha determinado, ¿verdad? Hay un determinismo sobre el cuerpo de la mujer que yo siento que nos ha costado mucho como romper con esto. Para un sector de la sociedad hay mucha conciencia, hay mucho estudio, ¿verdad? Hay mucha información, pero para un gran sector de la sociedad aún no. Entonces yo sí siento que es como, ¿qué prácticas estamos haciendo para que en el cotidiano se pueda romper con esos determinismos que habla Diana, ¿no? Sí, claro, y me parece muy importante porque vos hablás, sí, hay un pequeño sector que maneja una teoría, ¿verdad?, que te puede reivindicar, pero una cosa es la teoría y otra cosa es llevar esa teoría a mi experiencia cotidiana, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa menstruar? ¿Qué significa mi útero? ¿Qué significa, cuando vos hablabas de maternar, por qué no nos han enseñado a maternarnos a nosotros mismos en ese autocuidado, cómo yo me nutro, cómo yo me reivindico, ¿verdad?, diariamente desde mi cotidiano, ¿verdad?
porque es ahí a donde yo hago mi resistencia, mi lugar de enunciación, ¿verdad? Como mujer. Y eso me parece que es muy rico lo que Diana decía, también en ese sentido, ¿verdad? Que somos un territorio en conquista, porque constantemente tenemos que pensar todos los días, bueno, ¿yo qué soy, verdad? O hacia dónde me dirijo, o esto lo estoy haciendo con total conciencia o con total inconsciencia, lo estoy haciendo por replicar un modelo. Esto soy yo, ¿verdad? Nos cuestionamos diariamente esto como si fuera, bueno, entonces, ¿por qué yo hago mi rutina de la mañana así, verdad? Entonces, lo estoy haciendo porque me gusta, porque es consciente, o realmente lo estoy haciendo porque siento que si no lo hago, le estoy, ¿verdad?, debiendo a la sociedad algo. Y eso es, me parece que es muy importante, porque es la forma en que realmente podemos aterrizar la teoría en esta experiencia cuerpo que tenemos, y las personas que no manejan la teoría como tal pueden irla descubriendo en las pequeñas cositas que hace diariamente, porque a veces hablamos de teorías sociales, ¿verdad?, que están al alcance de muy pocos, y realmente todos deberíamos de tener esto mucho más democrático, totalmente horizontalizado, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, a vos, Marcia, ¿cómo has encontrado todo esto que hemos hablado a través de la experiencia de tu trabajo fotográfico? Sí, es que yo siento que lo importante es eso, ¿verdad? Cómo llevamos el discurso a la práctica. Yo creo que es todo un reto, ¿no? Y hace ya más de 10 años, yo creo que 14 años ya, que realizo un trabajo fotográfico que se llama Somos Como Somos, y lo que buscamos ahí en esas sesiones fotográficas justamente es la reivindicación del cuerpo femenino, tal cual, como es, libre de estereotipos. Entonces, ese trabajo ha sido muy bonito, y yo siento que ha sido muy importante también porque ha consistido no solo en sacar fotos, pero sí generar un espacio de reflexión, de reencuentro, más que encuentro, es como reencuentro con el cuerpo, porque nosotras es como, el cuerpo a veces es como un campo de batalla. ¿Cuántas de nosotras de verdad disfrutamos nuestro cuerpo, disfrutamos lo que tenemos, ¿verdad? Entendemos cómo funciona ese cuerpo? Para mí ahora, en esa etapa en la cual estoy, es súper importante entender el funcionamiento del cuerpo, cómo es eso por dentro, porque estamos viviendo una sociedad donde todo lo que tiene que ver con lo estético, lo físico es muy, muy importante. Y hay patrones que seguir. Y nos estamos olvidando de todo lo que hay adentro. Entonces, ¿cómo llegamos ahí también? ¿Cómo generamos conciencia, no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo de Somos Como Somos fue un espacio de una sesión fotográfica que poderia durar hasta de 4 hasta todo un día de trabajo, donde yo siento que había como segmentos que en realidad lo que buscaba era como esa toma de conciencia de quién yo soy y cómo veo mi cuerpo en ese momento, ¿verdad? Por medio de la fotografía. Entonces fueron como más de 14 años sacando fotos, principalmente de mujeres, llegaban hombres también, pero eran muy pocos, la minoría, porque yo sí siento que nosotras las mujeres somos que de alguna forma sufrimos más la presión de la sociedad hacia ese modelo a seguir con relación al cuerpo, de repente somos como más cobradas, ¿verdad? Entonces yo adujo a ese que por eso llegaron más mujeres, ¿no? Y ese espacio era un espacio de sacar fotografías desnudas y vernos y reencontrarnos ahí, ¿verdad? Después de algum tempo, o trabalho foi migrando, hice muito tempo um trabalho com mulheres sobreviventes de câncer de mama. Então, como trabalhar a integralidade do corpo também. Então, o que passava aí? Muitas das mulheres, não estou dizendo que somos culpables, mas ao não conhecer nosso corpo, ao ter medo a nosso corpo, há uma resistência a tocar-se, a sentir-se, a reconhecer que algo está mal, que tenho que revisar-me algo. Entonces terminamos enfermas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar ese cuerpo, agarrar la integralidad y poder reconocernos a partir de ahí, poder actuar? Entonces, durante mucho tiempo trabajé con un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer, muchas ya estaban ya operadas y entonces había que hacer como un trabajo justamente de la recuperación de la integralidad. No somos una parte del cuerpo, somos un cuerpo entero. Entonces, ok, ¿cómo por medio de la fotografía podemos reconocer ese todo, ¿verdad? Y lo que nos queda. Y no llorar por la parte que ya no está,
pero cómo reconocemos lo que aún queda, ¿verdad? Básicamente eso fue como el proyecto, ¿verdad? De ahí después trabajé también con un grupo de mujeres indígenas, ya partí como un poco más para la cuestión de identidad, de reconocimiento de nuestros derechos, de nuestra identidad como mujer indígena, de nuestros haceres, porque si nosotros no reconocemos nuestros haceres y siempre estamos esperando ser reconocidas es complicado. Entonces, ¿cómo empezamos nosotras mismas a reconocer nuestros haceres y a valorar lo que somos, ¿verdad? Y el espacio donde estamos, siempre dentro de la fotografía, ¿no? Y la foto siempre fue una búsqueda de autonomía y liberación del cuerpo por medio de la fotografía. Eso yo siento que ha sido como fundamental en el trabajo. Marcia, lo que vos decís me parece fabuloso, y es esto, tomar esa territorialidad del cuerpo, pero hacer este cuerpo soberano, ¿verdad? O sea, como yo soy soberana de mi cuerpo y a través de él pues le vierto placer, a través de él me reivindico, me resignifico, ¿verdad? Entonces estoy en esa búsqueda constante. La búsqueda de la autonomía también. Correcto. Sí. Marcia, otra pregunta. ¿Cómo rehabilitar y resignificar nuestro cuerpo para apropiarnos de la salud mental, ¿verdad? Para apropiarnos de quiénes somos, desde esta parte de esta armonía mente-cuerpo-espíritu? Yo creo que lo primero es como esa conexión con nosotras mismas, ¿no? Es como estábamos comentando ahora en el café, que ha habido como una desconexión y un intento de apartarnos de nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo sí siento que es muy importante, nosotras que estamos trabajando en el área de la salud, en el área de las artes, en el área social, no solo ver como disciplinas, pero integrar a esas disciplinas esa integralidad del cuerpo-ser, ¿verdad? Como mente, como que somos como un todo. Y yo siento que el reto en nuestro trabajo es justamente cómo generamos metodologías, ¿verdad? Cómo generamos prácticas o experiencias que nos permita llegar ahí. Porque esa integralidad, como estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo, às vezes hacemos muchas cosas en automático. Si nos duele algo, no sabemos qué es lo que nos duele. Ahora, para mí, una de las cosas muy importantes en lo personal y un trabajo que a mí me gustaría mucho poder empezar, es como nosotras, como mujeres, no estoy excluyendo los hombres porque he trabajado con hombres y sí creo también que hay mucho trabajo ahí que hacer, ¿verdad? Con relación a los hombres también, generar estos espacios, pero nosotras como mujeres yo sí siento que es muy importante que podamos conectarnos con nuestro cuerpo, esa conexión. A mí me llama mucho la atención que a veces nosotras no sabemos dónde está el riñón, no sabemos dónde queda el estómago, no sabemos si nos duele el útero o el intestino, ¿verdad? Es como porque desconocemos nuestro cuerpo. Hay que viajar hacia adentro, hay que sentir nuestras emociones, poder reconocerlas, poder saber nuestro cuerpo cómo funciona. Muchas veces, por ejemplo, uno ve brotes de espinillas. Brotes de espinillas normalmente están muy relacionados con cuestiones hormonales y a veces no hay conciencia de esto, ¿verdad? O con problemas de tiroides y ahí vamos caminando hasta que ya explota y vamos al doctor y aquel montón de medicina, pero las señales estaban ahí y no supimos leer las señales. Entonces, esa conexión con el cuerpo, entonces, cuando hago una fotografía de desnudo, no es el desnudo por sí solo, es lo que ese desnudo te lleva a reconocerse, ¿verdad? Te lleva hacia vos. Es un espacio donde puedes buscar esa conexión y de repente tomar una conciencia que estabas en automático. Yo creo que eso es como lo fundamental, Fabiola. Sí, claro. Yo en algún momento tuve la experiencia de acompañar a Marcia en algunos de los talleres y efectivamente hay algo que Marcia dice que, bueno, tomarse una foto sí, ¿verdad? Pero tomar esa foto y volverla a ver y yo verme en mi cuerpo desnudo es como reivindicarme, sí, existo desde ahí, desde lo más simple, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es que sí existo, verdad? Y sí, estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que ni siquiera lo volvemos a ver, ¿verdad? Entonces, que si se nos salió algo, ¿verdad? O si hay algo que no está bien, no lo notamos porque no nos tenemos ni siquiera la confianza de volvernos a ver ante un espejo, ¿verdad? Y entonces, pero sí estamos brindándole otra imagen hacia afuera, ¿verdad? De lo que significa, ¿verdad? Esto de lo femenino. Entonces,
Gracias, Marcia, por contar un poco de tu experiencia a través de esta práctica fotográfica y audiovisual que vos haces, a través del trabajo comunitario con mujeres, desde la fotografía, desde la comunicación para el desarrollo social. Diana, quisiera preguntarte, ¿verdad? Porque vos hablas que sos psicóloga, pero sos activista menstrual, ¿verdad? Me gustaría saber cuál es tu proceso para conectar, ¿verdad? Desde la psicología al activismo menstrual y cómo fue ese transitar, ¿verdad? De cómo llegar ahí y por qué querías ahora, ¿verdad? Socioeducar a la gente, a los grupos sobre qué es esto, ¿verdad? ¿Qué significa ser un activista menstrual? Sí, efectivamente ha sido un proceso que empezó por experiencia, ¿verdad? Y si yo lo veo en retrospectiva, esto se gestó de alguna manera a mis 17 años, cuando fui por primera vez a un ginecólogo y me enviaron pastillas anticonceptivas para supuestamente regular mi ciclo, ¿verdad? Que hoy por hoy sé que eso no fue lo que hizo. Y justamente como estaba tan cansada de tomar pastillas 9 años después, fue que decidí empezar a informarme de forma autodidacta y autogestionada y encontré que había toda una rama que yo desconocía totalmente sobre no solo el funcionamiento de mi ciclicidad como una mujer, sino también todo lo que nos han ocultado desde la medicina, desde la educación propia que recibimos en las escuelas, por ejemplo. Entonces todo este proceso me llevó a formarme. Entonces llevo 2 años y medio formándome como activista menstrual, en donde me he acercado a diferentes corrientes, desde métodos de observación de la fertilidad hasta Moon Mothers de Miranda Gray. Soy Moon Mother también. Y poco a poco fui compaginando más la importancia de trabajar tanto la salud menstrual como la salud mental, que están estrechamente relacionadas. Lamentablemente somos pocos las colegas que tenemos este enfoque sensible a la menstruación y al ciclo menstrual. Entonces cada vez sigo encontrando más necesidades, porque el activismo menstrual justamente lo que intenta es informar con el objetivo de empoderar, de que las mujeres y personas menstruantes tengamos agencia sobre nuestra propia ciclicidad a partir de todo lo que no nos han dicho. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay una posición muy firme sobre las pastillas anticonceptivas o métodos farmacológicos en general de algunas personas que son educadoras y activistas menstruales, y es totalmente respetable, porque si ya uno conociendo que en realidad esto lo que hace es desconectar nuestro cuerpo, pues una no quiere, ¿verdad?, que otras mujeres pasen por eso. Sin embargo, mi posición, si bien tengo evidentemente una posición personal en el activismo, es más yo te comparto la información, muy importante, de manera gratuita, porque lamentablemente acceder a estos estudios es bastante caro y no todas las mujeres podemos pagar eso. Entonces, en la medida de lo que yo puedo y mis posibilidades tanto de tiempo como de recurso humano y recurso económico, el espacio que yo fundé sobre esto es totalmente gratuito y abierto para las personas que quieren informarse para tomar decisiones. Gracias, Diana. Me parece muy bonito porque son otros saberes, ¿verdad? Que son igual de valiosos que los saberes que ya tenemos, ¿verdad? Pero son otros. Y son otros a que hay que ir como en forma de gotita, ¿verdad? Abriéndonos espacio para poder hablar sobre técnicas de autogestión del cuerpo, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de una toalla sanitaria que en un anuncio comercial me dice que yo menstruo y lo que muestran es un líquido azul, ¿verdad? Porque ni siquiera hablan de mi sangre, ¿verdad? Del color de mi sangre, que es rojo, ¿verdad? Desde ahí ya yo estoy vendiendo otra imagen, ¿verdad? Igual que si tiene olor, ¿verdad? La menstruación no huele mal, ¿verdad? Que es mucho de las creencias que tienen en torno, ¿verdad?, a la ciclicidad femenina o al ciclo menstrual como tal, ¿verdad? Si nos enseñaran a tener un conteo de nuestros ciclos, a sentirnos más en nuestro cuerpo, creo que la experiencia de portar un cuerpo con útero
sería totalmente diferente. Entonces, a reconocer las emociones que vienen con esos ciclos. Solo eso yo creo que es tan importante que podamos, ¿cómo me siento hoy? ¿Eso tiene que ver con mi ciclo o no? No sabemos, no sabemos. Ahora que te estaba escuchando me gustó mucho, donde me conecté como con las abuelas. Las abuelas tenían té para todo. A pesar de que había pudor, no se hablaba de sexualidad y tampoco se hablaba de menstruación o del cuerpo femenino, ¿verdad? Como nosotros estamos aquí hablando, pero había un cierto conocimiento. Y ese conocimiento se ha perdido, ese conocimiento, hay muchas mujeres que ya no quieren rescatarlo, porque, ¿verdad? Porque lo ve, esa cuestión de la modernidad me parece que es como muy peligrosa, ¿no? Porque a veces nos implanta ciertos conceptos que invalidan los saberes y los conocimientos, ¿no? Y qué importante que es poder rescatar todo esto, porque cuando decís conocer mi ciclicidad, tiene que ver con esos tiempos del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo a reconocer esos tiempos de mi cuerpo? Y es que justamente todo el sistema social y médico y demás está puesto para la menstruación. Y la menstruación en realidad es un momento del ciclo. Ni siquiera logramos hacer esa diferencia y reconocer todo ese proceso que nuestro cuerpo atraviesa a lo largo de 28 o más días, porque además el famoso 28 es un mito, ¿verdad? No a todas las mujeres nos dura el ciclo 28 días y no tiene por qué durarnos 28 días tampoco. Entonces, sin duda es también conectar con nuestras ancestras, porque desde la concepción de la ginecología moderna ya todo empezó mal cuando nos mutilaron, mutilaron a mujeres negras para lo que hoy se sigue promoviendo como ginecología. Entonces, si no logramos evidenciar eso y no logramos justamente encontrar otros saberes que nos permitan adueñarnos, reivindicarnos, sanarnos, etcétera, pues va a ser muchísimo más difícil que logramos tener esa soberanía de la que Fabiola hablaba hace un rato también. sí, bueno, hay algo que a mí me encanta de esta visión de las abuelas, ¿verdad? Y es esta imagen de que ellas descansaban sus días de sangrado, que es parte del ciclo que vos decís, ¿verdad? En sus días de sangrado. Y yo siento que era como un portal ahí a un conocimiento, ¿verdad? A un sentir el cuerpo que en esta modernidad no nos permiten, ¿verdad? Y si nos vamos ahí a hacer un poquito de pensamiento crítico con en torno a todo lo que es la venta para productos del ciclo menstrual, que son los días de sangrado, ¿verdad? Es como, ay, tal producto para que no sientas que está pasando algo, ¿verdad? Entonces, como si sangrar fuera un problema para las mujeres, ¿verdad? Y yo creo que es un portal de conocimiento porque más bien te abre a hacer el conteo del resto del ciclo, ¿verdad? Si hablamos de ciclicidad como tal. Y hay algo muy importante que, Diana, vos hablás, ¿verdad?, de esta construcción, de este activismo menstrual y desde la psicología, es que no tenemos que sentirnos mal por ser mujeres cíclicas, ¿verdad? Porque si nos sentimos cansadas, ay, qué culpa mía, porque yo tengo tanto que hacer, pero estoy cansada y no puedo, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Y si no lo hago, me siento mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reivindicamos a las mujeres cuando, sí, hormonalmente mi energía no está disponible para hacer ciertas tareas, ¿verdad? Y pulsamos por hacerlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para trabajar eso? Con grupos de mujeres, ¿verdad? O, personas con útero y personas sin útero que quieren educarse sobre el tema. Es muy importante en ese sentido conocer el propio ciclo. Entonces, dentro de los procesos que yo he podido gestionar, yo empiezo por lo básico, porque justamente si yo identifico el momento del ciclo en el que estoy, voy a poder tomar decisiones sobre mi productividad, por ejemplo. Y en este sentido hay algunos métodos de observación de la fertilidad, y también Miranda Gray, con todo lo que hacen las Moon Mother, tienen, ¿verdad?, ya como esta división de cuáles son las tareas recomendables para cada etapa del ciclo. Y no es el sentido de convertir esto en un patrón, sino más bien como de apoyar esa ciclicidad, porque entonces
pues si yo estoy ovulatoria, claro, quiero comerme el mundo y estoy en esa fase en donde todo me parece súper y tengo mucha más energía, pero de repente cuando estoy premenstrual no, y mucho menos cuando estoy menstrual, porque la energía completamente baja por este baile de hormonas que tenemos. Entonces, tener esa conciencia es parte justamente de esa agencia que yo promuevo a través del activismo menstrual que hago, porque si bien hay muchas corrientes que invitan a las mujeres a amar su sangre y a sentirse bien, y sí, yo en muchos sentidos lo comparto, más allá de eso también es dar el permiso, o que cada mujer se dé el permiso de sentir lo que quiere sentir, y que eso no está mal. Hay mujeres que por muchas razones siguen teniendo problemas con su sangre menstrual, los dolores son muy fuertes. Recientemente hice una investigación documental sobre el trastorno disfórico premenstrual, que es algo que se conoce muy poco, que afecta a un porcentaje muy pequeño de mujeres, pero que existe y que la afectación es bastante grande en las mujeres que lo sufren. Entonces me parece que todo esto nos ayuda justamente a poder tomar decisiones más informadas, y no solo para la vida, sino en cada etapa del ciclo. Bueno, vos hablas algo que me parece muy interesante, y es que independientemente si es desde el activismo menstrual o a través de la fotografía y la producción audiovisual, es cuánto nos permitimos las personas con útero, las mujeres o las personas en general, podernos observar en nuestro diario, ¿verdad? Y tomar decisiones con esa claridad, ¿verdad? Con esa sintonización, cómo me siento a nivel emocional, cuál es mi energía disponible del momento, y si realmente estoy siendo muy crítica, ¿verdad? Si lo estoy haciendo porque soy muy soberana de mí y quiero hacerlo, o si lo estoy haciendo porque es una imposición, ¿verdad? Desde esta perspectiva de género. Entonces, desde ahí abrimos un portal gigantesco, ¿verdad? A poder, desde lo pequeñito, desde lo diario, poder ir haciendo estas otras lecturas diferentes e irnos conectando con estos otros saberes que nos llevan, ¿verdad? A esa soberanía de ese territorio, a esa conquista, pues diaria que necesitamos tener. Sí, de hecho, ahorita me quedé pensando qué rico, por ejemplo, sería, y ahora que vos nos contabas que también has estado conectada del arte menstrual, fotografía de eso, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo más allá del cómo tomar decisiones, también se necesita visibilizar este cambio, porque otra cosa que yo también le digo siempre a las mujeres con las que me he encontrado es: vamos todas en este momento caminando hacia la menopausia, que además es una etapa vital de la que casi no se habla, hay mucho desconocimiento y sigue habiendo poco acompañamiento. Y desde ya es importante prepararnos para ese momento, pero es que si ni siquiera desde la escuela nos enseñan realmente cómo funciona un ciclo, entonces ¿cómo vamos a tomar decisiones? Y por eso visibilizar a través del arte, de la fotografía, del activismo, para mí es muy importante como parte de esa soberanía, de esa emancipación y de poder reivindicar nuestra historia, nuestro cuerpo y nuestra vida. Bueno, Diana, vos lo que decís me parece exquisito, digamos. He tenido en algún momento la oportunidad de trabajar con círculos de mujeres, y cuando justo tocamos el tema de la menopausia, que a mí el término no me gusta, ¿verdad? De manera personal, yo le llamo la mujer integrada, ¿verdad? Per se es como, sí, ya estoy perdiendo valía, ¿verdad? A nivel de sociedad, ¿verdad? Porque tampoco soy la mujer fértil, ¿verdad? Entonces, también cómo reivindicar desde nuestros diferentes lugares las nuevas etapas que vamos teniendo en el transcurso de la vida, las mujeres que tenemos que pasar por esta ciclicidad, ¿verdad? O las personas que tienen útero, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para emanciparnos constantemente, ¿verdad? Porque aprendemos una nueva cosa, avanzamos un pasito, pero la dinámica es muy envolvente. Entonces, bueno, avanzamos un pasito, entonces tenemos que reivindicarnos en otro pasito, ¿verdad? Y es una construcción constante de volver a nosotras, ¿verdad? Y
volver a hacer estas preguntas: ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Verdad? ¿Cuál es la práctica que quiero hacer con respecto a? Y desde qué lugar quiero vivenciar esto que me está pasando. Entonces, me parece que lo que vos estás mencionando, ¿verdad? De esta educación constante, ¿verdad? Lo que vos decías de observar el cuerpo, de poderlo apreciar, ¿verdad? De tomar el cuerpo, porque no solo es, ay, sí, me tomé una foto y en esta foto me reconozco, sino es que sí, este es mi cuerpo y aquí tengo una manchita y aquí tengo una cicatriz y qué linda, ¿verdad? Y posicionarme desde otra lectura con respecto al cuerpo. Entonces, creo que lo que hemos venido a dialogar me parece muy hermoso, ¿verdad? Y muy reivindicativo, y las personas que nos están viendo, yo creo que pues les estamos dando otra perspectiva con respecto a ¿verdad? A habitar este cuerpo y cómo trabajarlo de una forma diferente. Bueno, Marcia y Diana, con todo lo que hemos hablado, me gustaría hacer unas últimas preguntas que tienen que ver desde sus lugares de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo hacen, ¿verdad? Ustedes, o qué aspectos toman en cuenta para hacer estas interacciones sociales, ¿verdad? Cuando tienen que generar un proyecto comunitario, ¿verdad? O cuando haces un proceso socioeducativo a través del activismo menstrual, ¿cómo lo haces, ¿verdad? Para trabajar el proyecto fotográfico, audiovisual, ¿verdad? Con esta forma de comunicación social para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacen, verdad? ¿Cómo integran esto ustedes en un cotidiano? Bueno, en mi caso con las fotos, por ejemplo, para mí es muy importante que las fotos no son mías. Las fotos son de las personas que han posado. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Primero que todo, es como entablar un diálogo, ¿verdad? Antes de la sesión, como que hay talleres y hablamos mucho y definimos cómo querés sus fotos, dónde querés sus fotos, cuáles son los elementos que querés que te acompañen en sus fotografías. Y cuando digo sus fotografías, de verdad son sus fotografías. Por ejemplo, con el grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, el grupo se llama Mujeres em Rosa. Esse foi um trabalho que se hizo já há bastante tempo. Elas, em seu momento, agarraram esse conjunto de fotografias e fizeram exposições por todo ele. Em El Mall de las Flores, em El Hospital São Vicente de Paúl, em La Casa Mardengo, ¿verdad? Então, com essas fotografias, eles estavam educando, informando e reivindicando por meio de seus próprios corpos. Entonces eso me pareció como muy bonito, ¿verdad? No era, ok, hago la foto, yo soy la fotógrafa, que están las fotos que yo hice contando las historias, no, eran ellas mismas haciendo uso de sus fotografías para alertar a outras mulheres e para reivindicar-se também, verdade? De alguma maneira, e hasta exigir algumas coisas também no mesmo hospital, que eles não tinham uma máquina que media qual era o gânglio que estava mal, então, na cirurgia, normalmente eles sacavam todo e quedavam com alguma deficiência em algum dos braços, verdade? Então, por meio dessa campanha que se hizo naquele entonces, lograram conseguir uma máquina que foi donada por la municipalidade de Heredia. Então, são ações que no visual. Lo mismo pasó con mujeres indígenas del sur de Costa Rica, donde ellas también se apropiaron de sus fotografías y hicieron sus exposiciones en sus comunidades y dijeron cuáles eran sus deseos como mujeres indígenas, reconocimiento de sus haceres, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo no estuve en ninguna de esas exposiciones y está bien, porque yo fui un canal, ¿verdad? La cámara y yo éramos un canal. Porque as fotos de verdade são de elas, porque são elas as que estão exponendo-se, não? Então, eu creio que isso é como muito importante quando vamos a trabalhar nas comunidades, entablar esse diálogo e esse respeito hacia a outra pessoa, e se de verdade estamos falando de autonomia e de construção, verdade? Reconstrução e um montão de conceitos que estão aí, e reconhecimento e autorreconhecimento, é importante que pese por nós outras como profissionais também, verdade? E desde aí, e como ofereça um espaço que tenha todos os conceitos aí. Isso é fundamental, eu sinto. Gracias, Marcia. Me encanta esta parte donde vos hablas sobre la fotografía como una herramienta, ¿verdad? Entonces, al final la cámara y la persona que está detrás de la cámara, ¿verdad? Es ese canal, es ese portal, y la importancia de generar un ambiente, ¿verdad?
que sea cuidadoso, que se sientan cómodos, ¿verdad? Desde esta ética, desde los cuidados de nuestro cuerpo, que a veces hasta con nosotros mismos se nos olvida un poco, ¿verdad? Entonces, para que la persona se sienta en confianza, ¿verdad? Se encuentre a sí misma a través de la lente y pues genere estos procesos de autogestión, conocimiento, reivindicación, ¿verdad? Inclusive hasta sensibilización, ¿verdad? Prestarse ahora a ellas como otro canal de información, ¿verdad? Entonces es esta cadenita de otros saberes que se va tejiendo, ¿verdad? Porque a mí me encanta hablar del tejido, ¿verdad? Y la sociedad como un tejido, ¿verdad? Y ahí podemos hacer un montón de cosas más. Bueno, Diana, contame, ¿cómo haces para llevar el tema, ¿verdad?, del activismo menstrual a través de procesos socioeducativos y las interacciones sociales que vos haces con los públicos donde estás facilitando talleres? Me gustó mucho eso que Marcia decía del ser un instrumento, porque en realidad yo como psicóloga y activista también me concibo desde ese lugar, en el sentido de que hay mucha información desinformada, ¿verdad? Entonces una entra a Google y pone ciclo menstrual o menstruación y salen muchas cosas que hoy por hoy sabemos desde el activismo y la educación menstrual que son erróneas. Entonces mi trabajo ha sido como recopilar información verídica, consciente, ancestral inclusive, y traducirla de alguna manera a ese lenguaje cotidiano de las mujeres. Entonces parte de mi trabajo ha sido también el utilizar cada uno de mis espacios, porque si bien no todos son de activismo menstrual, de alguna manera los convierto en eso, porque es parte ya de mí, no solo como mujer que es cíclica, sino también como profesional, como psicóloga feminista y etcétera, etcétera. Entonces, para mí es muy importante a la hora de plantear un proyecto, ya sea socioeducativo o de interacción social, que realmente se escuchen las voces de esas mujeres que están siendo parte de ese proceso. Porque si yo, por ejemplo, elijo los temas que abordo en el círculo menstruante, que es como este espacio de activismo que he creado, pues puede que llegue gente, pero yo siempre dialogo los temas con las compañeras, por ejemplo, para ver cuáles son sus necesidades. E inclusive a partir de eso es que yo misma he invertido mi dinero y mi tiempo en la búsqueda de eso que va a responder a una necesidad. Y eso lo vemos mucho desde la psicología comunitaria, que también es parte de mi ejercicio profesional. Entonces, en términos de cómo formular proyectos es también entender esa ciclicidad. Hay muchas veces que a mí, de los procesos comunitarios que tal vez no tienen que ver con activismo menstrual, me dicen: ay, Diana, es que no podemos cambiar tal cosa porque resulta que ando en mis días o lo que sea. Ya uno entiende por qué lo están pidiendo. Entonces logra ser más flexible y más sensible a la necesidad de esa población. Y es muy importante que realmente las mujeres seamos protagonistas de los espacios y que no se repita lo que pasó con la psicología moderna, la ginecología moderna, bueno, y la psicología también, de alguna manera, de que eran hombres investigando sobre nuestros cuerpos, sino es como desde este saber más académico podemos dialogar con los diferentes saberes y construir conocimientos en conjunto, porque parte de lo que yo me he encontrado en todo este proceso de activismo es la sed, el deseo de saber más, de construir más y de visibilizar más. Entonces, si poco a poco vamos abriendo esos espacios en los distintos momentos que tenemos laboral y personalmente, van a haber más mujeres haciendo activismo menstrual y visibilizando esas necesidades con las que se pueden justamente elaborar proyectos para llegar a más personas. Diana, me parece fabuloso. Hay una feminista comunitaria, Julieta Paredes, ¿verdad?, que menciona que somos el 50% de la población de la cual no se habla, ¿verdad? Entonces somos el 50% de los cuerpos con útero, ¿verdad?, que no nos permitimos hablar sobre nuestra ciclicidad, ¿verdad?, lo que significa estar en nuestros días de menstruación, ¿verdad?, que ya entendemos que es
un espacio de todo el ciclo como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hablaríamos a las personas, a las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que están digamos, que están iniciando sus primeras menstruaciones, ¿verdad? Que están en ese reconocimiento de su ciclicidad, ¿verdad? Cómo enfrentarse, ¿verdad? A otras informaciones, cómo integrar la menstruación, ¿verdad? O mis días de sangrado y mi ciclo, ¿verdad? Con todo lo que implica en mi cotidiano, ¿verdad? Hablar desde esta no discriminación, ¿verdad? Desde ese sentir mi cuerpo, ¿qué le diríamos desde nuestras experiencias como mujeres, ¿verdad? Primero, porque somos mujeres las que estamos acá, y desde nuestra experiencia, desde el trabajo con otras mujeres. Bueno, yo lo que les diría es que las invito a que aunque sientan miedo de ser, se permitan ser, en el sentido de que socialmente tenemos muchos tabúes, muchos estereotipos, pero si nos unimos entre nosotras para acompañarnos desde la sororidad, desde el amor, desde la autocompasión, desde el conocimiento y desde esta necesidad que hemos ido descubriendo a lo largo del tiempo las mujeres, entonces podamos construir cada vez más espacios para poder ser, para poder existir, para poder resistir, pero sobre todo también para transformar. Entonces yo las invito a que se acerquen a espacios que les permitan derribar muros, que les permitan informarse, que tengan sed de información, porque la información es poder. Entonces, si logran eso, en medio de tanto que hay hoy para informarse, pero que ojalá se acerquen a esos espacios realmente seguros y sororos, en donde las acojan, las reciban y les ayuden en el proceso de la toma de decisiones sobre sí mismas, sobre sus ciclos, sobre sus cuerpos, y que ya eso de por sí se convierta en un acto político en contra de todas las opresiones que sufrimos. Entonces, les invito a unirse entre ellas y con los espacios que ya hay para que puedan resistir en medio de este sistema y seguirnos acompañando entre nosotras. Sí, yo igual que Diana, yo sí siento que la información es fundamental, ¿verdad? Es como el autoconocimiento, porque muchas veces como que hacemos campos de batalla hacia afuera. Opa, vengamos aqui primeiro, ¿verdad? Revisemos aqui e, ok, agora sim, vamos allá, ¿verdad? Súper importante. Y pensar qué significa la autonomía, qué es tener autonomía sobre mi cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es la autogestión del cuerpo? ¿Qué es la soberanía de mi cuerpo? Yo sí creo que todo empieza por ahí, que a partir de ahí podemos deconstruir muchísimas cosas. Podemos ter essa sororidade que vos estás falando, Diana, pero a partir desse autoconhecimento ¿verdad? Que vem de nós outras mesmas, não? Então, eu creio que é como, a vezes eu me pongo a pensar quantas coisas hubiera evitado se hubiera sabido, por exemplo, a questão que sou cíclica, que mi ciclo, ¿verdad? Que é todo um mundo de emoções aí, desde que era uma adolescente. Quantas coisas hubiera podido evitar e aprender e haver hecho totalmente diferente. Porque a mí essa informação me chegou hasta muito recentemente. Que importante que é isso, ¿verdad? E a nós outras de alguma forma nos han como coibido, proibido. Para mim é inconcebível que em pleno siglo XXI não podemos falar de los temas. Sexualidade é um tabu, menstruação é outro tabu, ¿verdad? Todo o que tem que ver com o corpo, os genitales, é um tabu. Como é possível? Que hay tanta libertad, hay tanta cosa y todavía esos temas siguen siendo temas tabú, principalmente en ese lado, ¿verdad? En América Latina, ¿no? Tal vez en Europa, tal vez no podría decir porque no conozco, pero en América Latina sigue siendo un tabú, no es posible esto. Hay que romper con esto, ¿no? Y eso se rompe con información, se rompe con autoconocimiento y por eso el trabajo que hacemos es importante y hay que seguir haciéndolo. Y en la medida del posible, que sea gratuito, mejor aún, ¿verdad, Diana? Porque sí es como que uno puede subsidiar esa información, ¿no? Eso es súper importante. Sí, para mí la democratización del saber es vital, ¿verdad?
poder ir tejiendo entre mujeres me parece que aparte de hermoso, ¿verdad? Es reivindicativo hacia nosotras mismas porque es volvernos a encontrar, ¿verdad? Entonces, yo igual hasta en el trabajo he hecho mis espacios de soberanía. Entonces, yo abiertamente siempre digo, bueno, es que estoy menstruando y en mis días de sangrado yo bajo la batería. Entonces, mi producción no va a ser la misma. Y se lo comparto a mi compañero de trabajo, a mis compañeros de trabajo, y ya ellos lo entienden y ya saben, ¿verdad?, que yo en estos días no estoy tan disponible. En otros días paso para arriba, para abajo y hago una cosa y hago otra, ¿verdad? Y propongo y demás, pero hay otros días que no. Y es eso, ¿verdad? Digamos, ir generando esos espacios de respeto, porque también convivimos con otro 50%, ¿verdad? Y tenemos que ir generando este tejido fuerte, fortalecido, donde nos integremos todas las personas, ¿verdad? Porque somos una diversidad, somos un crisol ahí muy hermoso de sociedad, pero también tenemos que saber dónde tejer esos conocimientos y en qué espacios seguros tejerlos. Creo que este espacio, ¿verdad? Este panel ha sido muy bonito y lo he sentido también muy, muy personal porque me atraviesa el cuerpo, ¿verdad? Yo siendo una mujer. Entonces, yo creo que mi conclusión, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo es, no hay soberanía y no hay una apropiación de nuestro territorio cuerpo si no nos sentimos desde los diferentes lugares donde estamos posicionados. Llámese trabajo, llámese hogar, llámese el café con las amigas, llámese lo que sea que estamos haciendo, ¿verdad? El grupo que estamos facilitando, la fotografía que estamos tomando, ¿verdad? Si no nos sentimos desde ese cuerpo experiencia y también ser instrumentos de cambio, ¿verdad? Decía Marcela Lagarde en algún momento, lo personal es político. Y yo creo que esta es una forma de ir sembrando semillitas, ¿verdad? De curiosidad sobre el tema de la ciclicidad femenina y lo que significan los días de sangrado en las mujeres, ¿verdad? Y cómo esto puede ser una herramienta de autoconocimiento, de autogestión y de volver a esa soberanía de mi cuerpo, ¿verdad? Yo como mujer soberana de mi espacio. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos están viendo. Espero que este espacio lo hayan sentido tan familiar e íntimo como quisimos que fuera. Y nos esperamos en la próxima y búsquenos a través de las diversas redes sociales que tenemos.